Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una carlota de limón, pero con galletas tipo champán, las mismas que se utilizan para hacer el tiramisú, porque son más blandas, esponjosas y vamos a hacer una carlota formidable. Es un postre muy fácil de hacer, no necesitamos cocinar nada ni hornear nada. Y después con aquel sabor del limón, con la leche condensada, es un postre único de verdad. Ustedes tienen que ver este video completo para que después lo preparen porque se hace muy fácil, es muy rápido de hacer, sencillo, nada más necesitamos 5 ingredientes y nos queda algo divinal de verdad. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Ingredientes: 50 galletas de vainilla estilo champán, pudiéramos utilizar más de las 50 o menos de las 50. Una lata de leche condensada igual 397 gramos, la de tamaño comercial. Una lata de crema de leche de la que se utiliza para hacer chantilly. Utilizaremos la misma lata de la leche condensada para medir la crema de leche. 125 mililitros de jugo de limón, igual media taza, igual 10 cucharadas. 1,5 tazas de leche, igual 375 mililitros, igual 30 cucharadas. Es para remojar las galletas. Opcional para decorar: canela molida o ralladura de limón o galletas ralladas o chocolate rallado o caramelo, ustedes deciden. Un molde preferiblemente cuadrado y de vidrio, de 21 o 22 centímetros de cada lado. También pueden utilizar un molde rectangular y pueden cambiar el material, no debe ser esencialmente de vidrio, pueden utilizar el que tengan a mano. Vamos a comenzar a preparar la crema para después hacer nuestra carlota de limón. Entonces, en el vaso de la licuadora vamos a colocar la leche condensada. Si la crema de leche que ustedes compran no viene en lata, ustedes pueden agarrar la misma lata de la leche condensada y la utilizan para medir. Vamos a agregar la crema de leche. Y ahora vamos a batir un poco hasta que esto quede totalmente homogéneo. Ahora que ya tenemos esto bien homogéneo, vamos a comenzar a agregarle el jugo de limón. Pero yo lo voy a agregar poco a poco. Voy a tapar la licuadora, le sacamos esta tapita de acá del centro y vamos agregando el jugo de limón poco a poco, porque el jugo de limón va a espesar esta crema. Tapamos y dejamos licuar 1 minuto para que quede una crema bien homogénea. Ok, transcurrido 1 minuto, tengo esta maravilla de crema. Miren qué belleza. Está lista. Vamos a comenzar a preparar nuestra carlota de limón. Entonces yo lo que voy a hacer es separarla en 3 porciones iguales. Como vamos a hacer 3 pisos, necesitamos 3 cantidades de crema. Yo la voy a separar en 3 porciones iguales y es mucho mejor así. Es más o menos, es al ojo por ciento. Y acá tenemos las 3 porciones de la crema que vamos a utilizar para hacer nuestra carlota de limón. Vamos a comenzar. Tenemos aquí nuestro molde, las galletas, la leche para remojar las galletas. Y vamos a remojar las galletas apenas, porque estas galletas son muy blanditas y se humedecen muy rápidamente, ¿ok? Es una pasada, así, ya está. Y la colocamos. Y la colocamos. Por eso tenemos que irlo haciendo una por una.
Ok, acá la galleta no me cabe, entonces yo lo que voy a hacer es cortarle un trocito. Y ya le corté el trocito. Y vamos metiéndolas que queden bien apretaditas. Ahora le agrego una de las porciones de crema que había separado. Ahora la crema la vamos a esparcir sobre las galletas y las vamos a cubrir por completo. Y vamos a alisar así para que nos quede bien derechito, para después poner la otra capa de galletas. Ahora ponemos otra capa de galletas, haciendo el mismo procedimiento anterior, remojándolas levemente porque como son galletas champán, se humedecen muy rápidamente. Que queden bien apretaditas. Y ahora vamos a poner otra capa de crema. Y la vamos a alisar muy bien para que nos quede bien derechita. Y ahora vamos a poner la última capa de galletas con el mismo procedimiento que hemos estado haciendo, remojando las galletas ligeramente porque son muy blandas y se humedecen rápidamente. Y ahora vamos a utilizar la última porción de crema. Hicimos 3 pisos de galletas con 3 porciones de crema. Esta va a ser para cubrir la superficie y que nos quede la carlota, la tarta, el postre bien bonito. Tenemos que cubrir muy bien las galletas, que no se vean. Voy ahora a limpiar por acá en los bordes, así con una servilleta. Y ahora si ustedes quieren pueden hacerle alguna formita arriba, por ejemplo con un tenedor, sin afincar, solamente levemente pasarlo, porque la crema es muy suavecita. Ya está lista la carlota. Ahora tenemos que llevarla a la nevera, al refrigerador, 2 horas para que se enfríe bien, para que la crema se ponga más consistente. Y después de 2 horas en la nevera regresamos y la decoramos. Aquí está mi carlota, transcurridas 2 horas que la tuve en la nevera tranquilita. Ahora vamos a decorarla. Yo la voy a decorar con canela molida. Voy a hacerle unas líneas así, sencillas. Y ya está. Ya queda bonita nuestra carlota. Ahora le voy a poner así una rodajita de limón en el centro y le voy a poner unas cerecitas para que se vea más vistosa, más bonita. Y está lista. Y tenemos un postre fácil de hacer y miren esta belleza que preparamos. Ahora lo único que falta es cortarla para ver cómo nos quedó. Voy a cortar un trozo. Voy a arrimar esto un poquitín para allá para cortar aquí así. Voy a ponerle una media ruedita de limón acá hacia arriba y media cerecita acá así. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestra carlota de limón. La preparamos tan fácilmente y tenemos un postre espectacular. Yo les garantizo que todos los que la prueben les va a fascinar. Y después nos comemos un trocito así
Ustedes tienen que hacerla porque cuando la prueben van a quedar rendidos. Así que yo ahora lo voy a probar para decirles cómo quedó. Miren esta delicia, miren esta cremosidad. Porque la galleta es tan blandita, por eso yo quise utilizar galleta champán. Prepárenlo, sin miedo, demasiado. Un postre extraordinario de verdad. Carlota de limón. Y ya que están en el canal, suscríbanse y después activen las notificaciones clicando en la campanita. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya saben, preparen esta Carlota de limón, pero así, con las galletas champán, que ustedes verán qué cosa tan extraordinaria. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.